hablar acerca del culto familiar. Y como pueden ver ahí, ven una familia reunida, sentada en una mesa, en la cotidianidad de una mesa, donde el padre de familia está desenvolviendo la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en la mesa. Y no me va a acercar a mí tampoco. Hoy día el concepto de la familia está tan deteriorada que de alguna manera esta imagen es ajena. Por lo tanto, pero sí es atingente, como lo vamos a ver, a la iglesia. La exposición que vamos a hablar acerca del culto familiar se divide en 4 grandes temas, ¿ya? Primero vamos a ver los fundamentos teológicos y bíblicos que justifican la práctica del culto familiar. Vamos a ver cuáles son los elementos que las Sagradas Escrituras nos exhortan para hacer en el culto familiar. Vamos a revisar el directorio de la Asamblea de Westminster, cuáles son las consideraciones que da respecto a la práctica del culto familiar, y también vamos a ver los beneficios bíblicos y espirituales del culto familiar. ¿Ok? Comienzo con la Confesión de Fe de Westminster. Este es nuestro documento confesional como presbiterianos, y en el capítulo 21 habla acerca de la adoración religiosa. Bueno, Día del Señor y de la adoración religiosa. Pero en el párrafo 6, que ustedes ven ahí, podemos ver que define cuáles son los elementos de la adoración religiosa. Y los define claramente como... dentro de esta definición aborda que se debe hacer, que la adoración obviamente dice, Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en lo privado, en las familias diariamente, y en secreto, cada uno por sí mismo. Si bien el concepto de la adoración de la Confesión de Westminster habla acerca de la adoración en términos de una adoración del culto público, también lo habla respecto a la adoración individual que tienen los creyentes, como también la adoración colectiva que tienen las familias que integran la comunidad de creyentes. Entonces, la adoración no está restringida solamente en este concepto a un día a la semana en el cual nosotros nos reunimos el domingo, sino a todos los días, tanto privadamente como colectivamente, las familias cristianas. Es en este sentido que esto está consignado así porque para los reformadores y los puritanos, que obviamente nosotros como presbiterianos abrazamos parte de la herencia de su trabajo teológico y reflexivo, es que de alguna manera esto es pertinente para nosotros. Por lo mismo, me gustaría comenzar desarrollando el primer punto, que tiene que ver con el fundamento teológico que va a justificar la práctica del culto familiar, el fundamento teológico y bíblico. ¿Cuál es ese fundamento bíblico teológico que justifica la práctica del culto familiar? Yo lo divido en 3 temas. Primero voy a hablar acerca del pacto, la teología del pacto y la adoración familiar. También voy a hablar acerca de la adoración pactual en el Antiguo Testamento y la adoración pactual en el Nuevo Testamento. Sobre la adoración de pactual, de la familia del pacto, o el pacto y la adoración familiar, debemos decir que esta palabra pacto nos suena un poco a veces ajeno, pero cuando hablamos de pacto hablamos de una alianza que Dios ha concertado con la finalidad de relacionarse con los hombres. O sea, Dios se relaciona con los hombres en términos pactuales, y el primer pacto que Dios establece con los hombres es el pacto que ocurre en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien el mal no comerás, porque el día que de él comieses ciertamente morirás. Dios establece esa condición de obediencia, y que mediante el cumplimiento, si Adán obedecía, él y toda su posteridad tendrían vida. En el caso de transgredir este mandamiento, él y toda su posteridad acarrearía muerte. Entonces, vemos que Adán es presentado, y vamos a verlo con la Escritura, como una cabeza federal, una cabeza representativa
del pacto que Dios establece con la raza humana, y ya vemos las consecuencias de la caída. Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo el hombre y la mujer caen en el huerto del Edén. Mueren tanto mediata e inmediatamente. Mueren espiritualmente y también del polvo eran y al polvo van a volver. Entonces, tal como dice Oseas capítulo 6, verso 7, cual Adán transgredió mi pacto, eso trajo la ruina para el mismo Adán y para toda la raza humana. Por consecuencia, todos nosotros hemos heredado la culpa y la maldición y la muerte de Adán, como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por el pecado que entró en el mundo por un hombre, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se confirma también en lo que dice Romanos capítulo 5, verso del 18 al 19, así que por la muerte, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, así por la justicia de uno vino justicia y salvación para muchos. Este uno por el cual todos morimos fue Adán. Y las consecuencias de ese acto las vemos reflejadas en nosotros mismos. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios, nunca hemos guardado ningún precepto en nuestro estado caído para poder cumplir la ley de Dios. Es más, Deuteronomio 27:26, Gálatas 3:10, Santiago 2:10 dice que si cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable por todos y el tal es un maldito. Por lo tanto, todos nosotros hemos transgredido, así como cual Adán, hemos transgredido el pacto con Dios. Y todos fuimos representados en él. Es como que nosotros mismos hubiésemos estado ahí en el huerto del Edén transgrediendo con Adán. Este concepto de representación federal que estoy presentando es el concepto que también nos presenta el Evangelio con Cristo, ¿ya? Por lo mismo, después de que el hombre ha caído, a Dios le plació establecer una alianza, pero una alianza de salvación. A esta alianza de salvación se le conoce en la teología como pacto de gracia. Dios estableció un pacto de gracia, la cual tiene como finalidad salvar mediante el mediador Cristo a los escogidos que de antes de la fundación del mundo el Padre le dio al Hijo, y que finalmente estos gozaran de vida eterna. En pocas palabras, es el acto benevolente de Dios para darle salvación a aquellos que no lo merecen. Ese es el pacto de gracia. Y este pacto de gracia se menciona en Génesis capítulo 3, verso 15. Vemos cómo el Evangelio está presente, cómo se promete la simiente que ha de nacer de la mujer, cómo Cristo es anunciado. Y así vemos en cada episodio y página de la Biblia progresivamente cómo Cristo es anunciado. Pero luego vemos que Dios establece formalmente un pacto. Lo vemos con Noé, un pacto con toda la raza humana, pero después lo vemos con Abraham, en Génesis capítulo 17, verso 7. Y fíjense que quiero partir con este detalle. Esa alianza que Dios establece con Abraham y con toda su posteridad es una alianza benevolente, de gracia. Es una alianza que promete bendiciones espirituales, salvación. Y esta alianza no la hace con individuos, no la hace con personas particulares, como muchas denominaciones protestantes entienden. La hace con familias. De hecho, veamos el texto de Génesis. Dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes y el de tus descendientes. Fíjense que el enunciado que resume esta promesa de gracia es el enunciado: yo seré tu Dios y el de tus descendientes. En otros textos aparece: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el enunciado que se repite una y otra vez en las Sagradas Escrituras, que básicamente es una repetición en cada parte de la Biblia del mismo pacto, de la misma alianza, de la misma benevolencia de Dios de salvar a los hombres. Y este pacto, como yo les decía, no es hecho con individuos, sino con familias. Qué curioso que si uno lee el capítulo, ve que Dios le habla a Abraham como cabeza de familia para que por medio de él su descendencia va a ser bendecida.
Y Dios también se relaciona en esta alianza con las cabezas de la familia de los creyentes. Es decir, con los jefes de hogar, que en este caso son los padres. Por lo tanto, cuando hablamos del culto familiar, la naturaleza del culto familiar recae primeramente en que nosotros estamos en una alianza con Dios por medio de Jesucristo. Hemos entrado a ese pacto por medio del Evangelio, y este pacto obviamente recae con obligaciones a los jefes y cabezas de hogar, y va a tener implicancia para las familias de esos creyentes. ¿Ok? Habiendo establecido esto, podemos afirmar entonces que el gobierno está en la familia del pacto y es llevada a cabo por la cabeza del hogar, que en este caso es el padre de familia. Ahora, estos ejemplos también los vemos en otras partes de la Escritura. Lo vemos, por ejemplo, en Noé. Cuando Noé entra al arca, no entra solo, entra con su familia. Fueron 8 personas las salvadas. Y cuando bajan del arca, lo que hacen, según el Génesis capítulo 8, verso del 18 al 20, lo primero que hacen al descender es adorar a Dios. Dice Génesis 8 del 18 al 20, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjense cómo la familia pactual desciende del arca y lo primero que hace, levanta un altar de adoración al Señor. Esta misma imagen la encontramos con Abraham en Génesis capítulo 12, verso 7, cuando Abraham en la tierra prometida lo vemos levantando un altar en la llanura de Moré. También lo vemos con Isaac, que edifica un altar en Berseba, según Génesis capítulo 26, verso 25. Y más puntualmente lo vemos con Jacob, que en Génesis 33, 35, del 2 al 3, prepara un altar y una adoración, y presenta una adoración familiar. Fíjense lo que dice el texto. Génesis 35, del 2 al 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, levantándonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Por lo tanto, vemos cómo los patriarcas del Antiguo Testamento, entendiendo esta idea pactual de alianza que no se relacionaba con individuos sino con familias, y eran ellos los responsables, los padres, los cabezas de familia, que adoraban a Dios no individualmente, sino colectivamente. No solo individualmente, sino colectivamente. Y esto lo vemos también como en el ejemplo de la Pascua. Cuando Dios instituye el sacramento de la Pascua en el Antiguo Testamento, lo vemos en Éxodo 12, ¿cierto? Había una responsabilidad, una responsabilidad que Dios le consigna al padre de familia. Y ustedes lo pueden ver en el texto. En el cual él tenía que explicar el significado de aquel rito. Y por cierto, ese significado, ese rito, no era otra cosa que el Evangelio de la Iglesia del Antiguo Testamento. Por medio de este rito, en el cual se alimentaban de un animal, ellos estaban apropiando de Cristo, del Cristo revelado por medio de esa forma en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que dice la pregunta, dice: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito que practicáis vosotros? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, parte de la responsabilidad del padre de familia en el Antiguo Testamento era explicarle el Evangelio a sus hijos, por medio de los elementos por los cuales Dios revelaba este Evangelio. También esto lo vemos en Zacarías, este concepto de adoración familiar, cuando Dios promete por medio de la profecía de Zacarías que va a ser derramado el Espíritu Santo, y
dice que va a hacer conmover y traer angustia de arrepentimiento en los corazones de las familias, y enumera particularmente los cabezas de familias. Por lo tanto, la adoración cúltica de la familia del pacto del Antiguo Testamento está visible, presente, y yo solamente acabo de mostrar un esbozo de eso. Pero la pregunta ¿es distinto en el Nuevo Testamento? La verdad es que no. El Nuevo Testamento, por el contrario, se enfatiza mucho más esa idea. En Hechos capítulo 2, verso 39, nosotros encontramos en la predicación de Pedro, acordándose, explicando obviamente lo que es el derramamiento del Espíritu Santo y acordándose del pacto con Abraham, dice, esta promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Jeremías 32 también habla de lo mismo, en base a lo que dice Jeremías 31 acerca del nuevo pacto. ¿Por qué hago este énfasis? Porque las promesas de Dios de salvación no están solamente para individuos, sino para familias. Dios no salva individuos, salva comunidades. Dios salva familias pactuales, ¿ya? Y esta idea a veces nos hemos descuidado, un poco influenciado, y permítanme esta expresión, un poco influenciado con ciertas corrientes teológicas que nosotros tenemos desde afuera, este concepto de individualidad dentro de las promesas de salvación. En 1 Corintios capítulo 7, verso 14, vemos que el apóstol Pablo es enfático cuando llama a los hijos de los creyentes santificados. Y los llama santificados porque son parte de una promesa pactual. Dice que por la fe de uno de los padres, ellos son santificados. Por consecuencia de la fe de uno de ellos, son santificados. En Efesios capítulo 6, vemos que el apóstol Pablo hace exhortaciones a la adoración, a madres, que son esposas, a padres y a hijos. Fíjense este concepto de integralidad de la comunidad de creyentes en el Nuevo Testamento. No son grupos segmentados ni grupos etarios distintos, por el contrario, la exhortación apostólica iba dirigida a una comunidad pactual que estaba íntegramente involucrada. Eran los padres, los hijos, con las esposas. Estaban escuchando las exhortaciones apostólicas de qué hacer, cómo conducirse en una vida santa y piadosa. Hoy día, lamentablemente, tenemos este concepto equivocado que como que tenemos la facultad de segmentar la educación cristiana en grupos distintos de acuerdo a las necesidades. Y la verdad es que el concepto bíblico que vemos acá es la familia del pacto oyendo la palabra del Señor. Es como dice siempre el pastor Juan, que sus hijos estén ahí escuchando, viendo lo que ocurre cuando participamos del sacramento. Esa es la educación cristiana que se nos expresa en Efesios capítulo 6. Pero un ejemplo más claro sería el caso de Timoteo. Timoteo, conocemos un buen testimonio de Timoteo, pero de Timoteo se nos dice que él fue enseñado en el Evangelio por parte de su mamá y de su abuelita. Dice, 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Timoteo era un hijo del pacto, que por razones que no se nos explican, el padre parece que no estaba presente ahí, pero la mamá asumió la responsabilidad de catequizarlo, de enseñarle la doctrina del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque esta idea de familia del pacto está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya habiendo probado este punto, y ya hemos visto los argumentos bíblicos, vamos a hablar acerca de qué elementos de la adoración se nos exhorta que practiquemos en el culto público, en el culto familiar, ¿ya? ¿Qué cosas se nos exhorta
hacer en el culto familiar. Acá está la cita de la Confesión de Westminster que habla acerca de los elementos de la adoración religiosa. Y habla, si usted lo puede ver, la sólida predicación de la palabra, escuchar conscientemente la palabra, el entendimiento con fe y reverencia, el cántico de los salmos con gracia en el corazón, la debida administración de los sacramentos, su recepción digna. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa ordinaria a Dios, además de los juramentos religiosos, que también se hacen en el culto público, los ayunos solemnes y las acciones de gracia en ocasiones especiales. Estas cosas que están mencionadas aquí nos hablan acerca de las cosas que los teólogos de Westminster observaron que debían hacerse en el culto público en razón de que Dios explícitamente lo había ordenado que se hiciesen. ¿Ya? No voy a entrar en detalle ahí porque el pastor va a estar hablando acerca del principio regulador, justamente, que es uno de los temas, pero, sin embargo, parte de esas cosas que está mencionada ahí, particularmente 3 de ellas, no solo son vinculantes en el día del culto público, es decir, en el día domingo, en el día del Señor, sino que son vinculantes para los cristianos y deben ser practicadas todos los días. Vamos a ver cuáles de ellas son. La primera tiene que ver con la lectura de la palabra de Dios, que son elementos de la adoración familiar. La segunda tiene que ver con la oración diaria a Dios, y la tercera tiene que ver con el cántico a Dios. Me gustaría comenzar detallando respecto a la adoración familiar en torno a este elemento que es la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es elemento fundamental del culto familiar. Justamente Deuteronomios capítulo 6, verso del 4 al 9, que es el texto que leíamos, nos dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y estas palabras yo te mando hoy y estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. La pregunta es, ¿por qué este texto de Deuteronomio 6 debiese ser vinculante para nosotros si esto pertenece a Israel? Y la razón está, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, es que nosotros somos partes, así como el pueblo de Israel, del mismo pacto de gracia. Son las mismas promesas y tenemos el mismo señorío. Por lo tanto, este texto, así como fue vinculante para la iglesia del Antiguo Testamento, también lo es vinculante para nosotros. Por lo tanto, cuando nos habla el texto y nos dice que debemos hablar todos los días la palabra de Dios a nuestros hijos, es un mandamiento. Es algo que nosotros no podemos dejar de lado o tomarlo como opcional, porque es una exhortación, es un imperativo, ¿ya? Dice que debemos repetirla a nuestros hijos, hablando con ella cuando estamos en casa, andando en camino al acostarnos, cuando se levanten, atarlas como señal en nuestra mano, en su mano, como en los frontales de tus ojos. Es decir, que la palabra de Dios esté presente permanentemente todos los días, en todo momento. Fíjese las exhortaciones de lo que Dios nos manda a hacer en el culto familiar. También tenemos en Deuteronomio capítulo 11, verso del 18 al 19, dice: pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontal de vuestros ojos, como lo mismo que estábamos hablando. Dios repite esto. Por lo tanto, es algo importante dentro del culto público, del culto familiar. Lo más importante tiene que ver con la lectura de la palabra. Es decir, el padre de familia, en un momento al día, debiese abrir la escritura, leerla y exhortar a su familia a la obediencia y a las promesas. Entonces, y no solamente eso, sino que para la comunidad de la iglesia, para la iglesia presbiteriana, en nuestra tradición presbiteriana, nosotros, la Asamblea de Westminster generó documentos, entre ellos el Catecismo Menor de Westminster, que es un documento que tiene por finalidad enseñar la doctrina básica del Evangelio
a los niños. Y nosotros sería oportuno que como presbiterianos tomásemos en consideración enseñar pregunta a pregunta la enseñanza del Evangelio a nuestros hijos cada día. No solamente hay de niños, hay de adultos, ¿ya? Por lo tanto, no solamente va dirigido a esto a los niños, sino a todos los que son parte de la familia del pacto. También otra cosa que la adoración familiar incluye oración. Jeremías capítulo 10, verso 25 dice, Jeremías capítulo 10, verso 25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y le han asolado su morada. La verdad es que la Biblia presenta el hecho de que la no invocación de Dios es un pecado. Y cuando la familia del pacto no invoca en el hogar al Señor, lamentablemente está faltando a lo que Dios ha ordenado. En Efesios 6, ya decíamos que hay exhortaciones, y una de ellas es que tenemos que orar en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Por lo tanto, en esta oración, la exhortación que debiese haber de parte del padre de familia hacia los que integran la comunidad de la familia del pacto es orar agradeciendo a Dios, orar para confesar los pecados, orar para confesar las faltas los unos a los otros, como dice Santiago capítulo 5, versos del 15 al 16, orar a Dios por aquellas cosas que afanan a la familia y que de alguna manera preocupan y nos ponen ansiosos, porque Filipenses 4:6 nos dice que en nada estemos afanosos, más bien que oremos con súplica, con acción de gracias, para dar a conocer nuestras peticiones a Jehová. Por lo tanto, la familia del pacto no solamente debiese leer la Escritura, sino que debiese sentarse a orar por peticiones que Dios nos exhorta en las cartas que hagamos. Por lo tanto, la oración es algo importante. Recuerden que tanto la palabra como la oración son medios ordinarios de salvación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Dios utiliza la predicación de la palabra para salvar a los hombres. Dios utiliza la oración para salvar a los hombres. Todo el que invocar el nombre del Señor, ustedes lo saben. Exacto, son medios ordinarios de salvación. Dios utiliza esos medios por medio del Espíritu Santo para poder salvar a los hombres. Por lo tanto, esto tiene que estar presente. Si es que nosotros amamos a nuestra familia, estaríamos preocupados de su salvación. También, y por último en este punto, la adoración familiar incluye el cántico de alabanzas. El Salmo 118, verso 15 dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Cuando la Escritura nos manda a adorar al Señor, a cantarle, al menos en el testimonio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo hace mediante el cántico de la revelación. En este caso, el cántico de los Salmos. De hecho, Efesios capítulo 5, verso 19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice Colosenses 3:16. Por lo tanto, Dios no solamente nos pide que le alabemos con cánticos, sino que ha determinado el contenido de aquello que quiere que cantemos las familias, que es la palabra. No voy a entrar en detalle, pero la Escritura dice claramente que Cristo cantó. Cristo cantó la Escritura. Y por lo tanto se espera que las familias del pacto canten la Escritura. Al menos que nosotros pensemos que himnos, cánticos espirituales y salmos son cosas distintas o distintas formas de adoración y no enunciados que hacen alusión a un mismo tema que son los salmos,
tendríamos que pensar en 3 adoraciones distintas. Por lo tanto, proyectemos el hecho de lo que nos decía el hermano Matías. Cantemos al Señor la revelación. La familia del pacto debe cantar la revelación. Este es un punto importante. Por lo tanto, estos son los 3 elementos que deben, si nos exhorta la Escritura, a que nosotros integremos en nuestros cultos familiares. Ahora, vamos a pasar al tercer y penúltimo punto, y aquí ya nos apuramos. El tercer punto es ¿qué directrices nos aporta el directorio del culto familiar elaborado por la Asamblea de Westminster respecto a la práctica del culto familiar? Bueno, nosotros tenemos una confesión de fe que se llama la Confesión de Fe de Westminster, ¿cierto? Nuestra edición es la de 1905, si no me equivoco. ¿Sí? 1903, gracias. La original es la 1647. Pero fuera de eso, este documento fue elaborado por una asamblea que, viviendo un periodo histórico que no vamos a detallar, no solamente elaboró este documento, sino que elaboró otros, ¿ya? Y uno de ellos fue el directorio de la adoración pública y otro de ellos fue el directorio del culto familiar. O sea, elaboraron documentos auxiliares que tenían el propósito de regular y ser un insumo de supervisión por parte de los ministros respecto a la práctica de la adoración religiosa en la congregación y también respecto al culto familiar en la casa. Entonces yo sencillamente, para que ustedes vean que lo que estamos hablando no es una novedad doctrinal que nosotros estemos inventando ahora, sino que los hermanos del 1600 también tenían esta idea acerca del culto familiar, les voy a mostrar 4 extractos breves de cosas que dice este directorio del culto familiar elaborado por la Asamblea de Westminster. Primero que decir que el prólogo de este directorio comienza haciendo exhortaciones a los presbíteros de la iglesia para que supervisen la práctica del culto familiar en los hogares. Y exhorta también a que de alguna manera los jefes de familia se hagan cargo de su responsabilidad como que el Señor les ha consignado. Entonces vamos a las... después de los prólogos que le menciono, vienen 14 recomendaciones. Yo no traje las 14 porque era muy largo, pero sí traje 4, ¿vale? Y quisiera que nos detengamos a leer un poco, este es el extracto más largo para que no se asusten, ¿ya? Dice, este es el extracto del punto 4, dice, los deberes ordinarios comprendidos bajo el ejercicio de la piedad, los cuales deben estar presentes en las familias cuando se reúnen con este fin son, 2 puntos. Primero, la oración y las alabanzas hechas con especial referencia tanto a la condición pública de la Iglesia de Dios de este reino como a la situación presente de la familia y de cada miembro de ella, después de la lectura de las Escrituras con un sencillo catecismo para que el entendimiento de los más simples, es decir, de los más pequeñitos, sea capacitado para entender las Escrituras. Cuando sean leídas, junto con conversaciones piadosas que tiendan a la edificación de todos los miembros en la Santísima Fe, así como exhortaciones, censuras, bajo razones justas por parte de aquellos que tengan la autoridad en la familia. Es decir, acá estamos presentes los 3 elementos que hemos mencionado, que se nos exhorta en la palabra, de que debe hacerse en el culto familiar. Pero fíjense cómo este documento detalla aspectos tales como preocuparse por lo menos entendido que hay en el hogar. Que utilicemos los catecismos como un instrumento para poder evangelizarlos, predicarles la palabra, para que entiendan la Escritura. También otro extracto dice, las Sagradas Escrituras deben ser leídas regularmente a la familia y es recomendable que después de esto ellos conversen por medio de la conversación, hagan un buen uso de lo que se ha leído y oído. Así, por ejemplo, si se condena algún pecado en la palabra, se puede hacer uso de la misma para que la familia sea cuidadosa y vigilante en contra del mismo. Y cualquier miembro de la familia puede hacer preguntas y exponer dudas para que sean resueltas. El culto familiar es una instancia donde la palabra es expuesta, donde hay una exhortación de parte del padre de la familia, y no solamente es expuesta, sino que también hay preguntas, hay interacción, hay diálogo.
Las dudas de los más pequeños son resueltas. La duda de la esposa respecto a la escritura es resuelta por el padre de familia. Ese es el ejemplo que nos pone la escritura. El texto. Los últimos dos extractos. Dice, y en las familias donde el cabeza de familia no sea apto, que otro que resida habitualmente con la familia, aprobado por el ministro y la sesión, sea empleado para este servicio. A veces pasa que en la familia no se puede realizar el culto familiar, o ponemos como excusa, porque no hay una persona preparada para que imparte la enseñanza. Pero cualquier cristiano, padre de familia, que haya nacido de nuevo, tiene algo que hablar. Tiene un texto que leer y tiene al menos el conocimiento mínimo del Evangelio para poder impartirlo a su familia. Y no solamente eso, si es que en el caso que no lo hubiera, ya conocemos el ejemplo de la madre de Timoteo. La madre se hizo cargo de la enseñanza de su hijo en el Evangelio. Y último punto, todos aquellos que puedan hacer oración deben hacer uso de este don de Dios. Sin embargo, aquellos que son más simples y débiles pueden comenzar con una forma prescrita de oración. Entonces, yo les recomiendo, estimados, que ustedes puedan buscar, si me lo pueden pedir, yo lo puedo facilitar, el directorio del culto familiar de la Asamblea de Westminster, porque es muy hermoso en estos 14 puntos cómo detalla recomendaciones de cómo realizar el culto familiar. Y no solamente eso, sino que un acta posterior de la Asamblea de Westminster del año 1596, con fecha 17 y 18 de diciembre, habla acerca de preguntas que debiesen hacerse las familias por parte de los presbíteros cuando supervisan la labor del culto familiar. Fíjense en las preguntas. ¿Visitan los ancianos a las familias dentro del barrio y de los límites que se le ha asignado a cada uno de ellos? ¿Son cuidadosos que se establezca la adoración en las familias de sus zonas? Se les sugiere al ministro que también pregunte en sus visitas pastorales si se adora a Dios en la familia mediante oraciones, alabanza y lectura de la Escritura. Y la pregunta, en cuanto a la conducta de los siervos hacia Dios y hacia los hombres, ¿se aseguran de que también participen de la adoración en familia y en público? ¿Catequizan a su familia? Eran preguntas que se hacían con la finalidad de supervisar el trabajo que realizaban las familias de la iglesia. O sea, no solamente era una cuestión de la casa, había visita a los necesitados del barrio, habían visita a los huérfanos y las viudas, porque esa no es una labor solamente que le corresponda a los diáconos de la iglesia, nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, parte de la educación cristiana del padre de la familia tiene que incluir la práctica religiosa de la palabra, la práctica cristiana, que es justamente lo que nos exhorta el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Para terminar, ¿cuáles son los beneficios espirituales que trae a la familia el pacto, la práctica del culto familiar? Y yo, aunque son muchos, yo en honor al tiempo, porque sabía que me iba a retrasar, puse uno, que es promover el bienestar de las almas de los integrantes de la familia. Nosotros como presbiterianos tenemos la idea, lamentablemente, y esto es un mal que ha traído a muchas generaciones, de que se cuentan generaciones presbiterianas de tercera y cuarta generación. Y se asume su conversión solamente porque han sido partícipes de la iglesia. Es verdad que hay promesas espirituales, pero también es verdad que la familia del pacto han descuidado su responsabilidad de catequizar a sus hijos. Por lo tanto, crecen dentro de las comunidades religiosas gente que aún no ha nacido de nuevo. Y que lamentablemente, muchas veces, y esto es muy triste y fuerte, porque lo va a hablar el presbítero después, participan indignamente del sacramento y condenan sus vidas. ¿Por qué comento esto? Porque la familia, el jefe de familia tiene que estar atento al cuidado espiritual de las almas de los integrantes de la familia. El Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y el Salmo 78, del 5 al 7, dice: porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que
enseñen, es decir, las alabanzas del Señor a sus obras y sus obras maravillosas a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que tienen que nacer, y estos se levantarán y lo contratarán y lo contarán a sus hijos. ¿Por qué menciono esto? Porque es parte de nuestra responsabilidad preocuparnos por la educación religiosa. Y quiero hacer un alcance y es el último. No es responsabilidad de la iglesia la educación cristiana de los hijos. Suena fuerte, pero no es responsabilidad de la iglesia la educación cristiana de los hijos. De hecho, no lo es. No es responsabilidad primera del ministro, sino que es responsabilidad de los padres. Y a veces nos hemos equivocado en desligarnos de esa responsabilidad y designarla a la iglesia. Entonces, la exhortación del día de hoy es que nosotros, en nuestras familias, tengamos hijos o no, sobre todo los hombres, nos hagamos responsables de nuestra responsabilidad que el Señor nos dio. Que nos hagamos cargo, que seamos diligentes en esto. Porque cuando olvidamos el culto familiar, no solamente somos negligentes, sino que estamos trayendo muchos males a nuestra familia. Entonces, invito hermanos a que fuera de que esto sea una exposición y que le haya parecido interesante o no, que tomemos lo que dice la Escritura, nos hagamos responsables de la educación cristiana en nuestra familia, sobre todo en un tiempo tan complejo como este. Amén. Bueno, esto es lo que he querido compartir y solamente para terminar me gustaría, si me permite, orar. Señor amado, te agradecemos por esta exposición de tu palabra, en la cual hemos visto cuál es nuestra responsabilidad como hombres primeramente de hacernos cargo de nuestra familia, Señor, de ser ejemplo para nuestra esposa, de ser ejemplo para los hijos, Señor, para hacer luz en la sociedad. Hemos visto cómo la negligencia de no practicar el culto familiar puede perjudicar no solamente a la misma familia, sino a la iglesia, que está constituida de familias. Señor, te pedimos perdón por nuestra negligencia y nuestra irresponsabilidad, Señor. Y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos exhorte por medio de lo que se ha hablado hoy para que seamos cada vez más conscientes de esto, Señor, y de los beneficios que podría traer a nuestra familia. Permítenos, Señor, predicarle el Evangelio y predicarnos nosotros mismos, predicarle el Evangelio a los integrantes de la familia del pacto, Señor. Y, Señor, creemos que una familia sana constituye iglesia sana, Señor. Te agradecemos por todo y permítenos, Señor, recuperar sobre todo la responsabilidad de que somos nosotros primeramente como padres los responsables de predicar el Evangelio a nuestros hijos, Señor. Te agradecemos por todo y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.